Buenas noches, doctor Camilo. ¿Se logra escuchar? Hola, ¿cómo estás? Fuerte y claro. Doctor, ¿le parece si ya iniciamos con la ponencia? Vale, perfecto, claro que sí. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy, un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAP por la oportunidad de encontrarnos. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otro en radiología, imágenes diagnósticas. Cuento con diplomados en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, doy inicio. ¿El audio es bueno? ¿Me confirmas, por favor? Sí, doctor, sí se le logra escuchar. Dale, muchas gracias. Bien, bueno, perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre emergencias, tanto neonatales como pediátricas. Es importante tener en cuenta que todo este tipo de sucesos, los cuales requieren una atención de forma inmediata, es necesario contar con las habilidades, contar con los conocimientos mínimos, ya para saber diferenciar qué se considera una emergencia, qué requiere una atención de forma instantánea y qué tipo de actos ya se les puede dar un tiempo un poco más prolongado para realizar un tratamiento, ya sea por medicina de forma prioritaria, ¿ya? O tratarlos a través de consulta externa. Es importante tener en cuenta que dentro de este enfoque general, como de masterclass, vamos a tratar algunas definiciones, causas, historia natural, signos, síntomas de alarma. Se van a detectar causas graves, formas de presentación graves, indicaciones de derivaciones principal, actuación inicial, algunas enfermedades, dentro de ellas las más comunes, y vamos a tener en cuenta todo el equipo del área de la salud, ¿ya? Desde el área de enfermería hasta el área de medicina, cuál va a ser el enfoque concreto y diferencial que se va a tener en alguno de estos actos. Por otro lado, vamos a hablar sobre la evaluación inicial rápida, la priorización y la clasificación. Para ello es indispensable tener en cuenta el triángulo de evaluación pediátrico, también conocido como TEP, cual vamos a definir como una herramienta, la cual por su parte nos va a facilitar la evolución funcional inicial, la cual va a ayudar a tomar decisiones rápidas y oportunas. Esta por su parte no exige ningún tipo de manipulación alguna, solamente ver, escuchar, no tocar. Es una valoración rápida, sencilla, ya la cual dura entre 30 a 60 segundos y nos ayuda a establecer qué tipo de prioridades, de situaciones consideraríamos de valoración inmediata respecto al triage y para ello realizar una serie de maniobras e intervenciones que implican contacto físico. Es independiente del motivo de consulta, válido para todas las edades
y no es un instrumento diagnóstico, sino simplemente para realizar una clasificación. Dentro del triángulo de evaluación de TEP pediátrico, tenemos entonces el aborde, ¿ya?, de siguientes contextos, como lo son la apariencia, la respiración y la circulación. En cuanto a la apariencia, entonces vamos a hablar posiblemente de la parte más importante de la evaluación, la cual nos va a permitir identificar a los niños afectados de forma importante y la necesidad de tratamiento. Entonces tenemos dos posibilidades. Dentro de la normal, el pequeño no debe estar alerta, hablando o llorando de forma normal, respondiendo a estímulos, preguntas de sus padres, luz, sensaciones, buen tono muscular y tiene movimiento dentro de sus extremidades sin ningún tipo de dificultad. Por otro lado, tenemos la normal. Dentro de este hay un llanto distinto o inclusive ausente. No responde de forma normal a la presencia de los padres o estímulos externos. Posee flacidez o rigidez muscular y ausencia de movimientos. En cuanto a la respiración, de forma normal, la valoraríamos de forma regular, sin excesivo trabajo, es decir, sin disnea, sin dificultad respiratoria, sonidos respiratorios audibles y sonoros. De forma normal, nos vamos a un trabajo respiratorio aumentado, donde va a ser viable verificar otros aspectos, ya como por su parte lo son un aleteo nasal, el uso de los músculos abdominales, estridor, esfuerzos respiratorios de forma disminuida o inclusive ausentes. Por otro lado, tenemos entonces la circulación. Esta tiene un color normal, no sangrado, y de forma normal sería un paciente cianótico, es decir, con un leve color morado, moteado, palidez o sangrado, ya, por los diferentes orificios del cuerpo. Dentro del triángulo de evaluación pediátrico TEP, entonces vamos a valorar la apariencia, la respiración, como lo dijimos anteriormente, la circulación, y de esta manera entonces podemos inferir, ¿ya?, que un paciente estable puede esperar, ya es un paciente que no necesita atención de forma inmediata, requiere una serie de actuaciones adicionales según cada caso en concreto, y para ello pues es necesario, ya, tomar los diferentes signos vitales, también para tener unos datos un poco más concretos e inclusive una glucometría para verificar su estado de azúcar. Se va a llevar a una zona especial, llámese consulta, sala de curas, docs de urgencias, entre otros, y posteriormente pues se avisa al pediatra, ya donde se va a iniciar un tratamiento con mascarilla facial y acceso intravenoso. Si dichos signos vitales, pues por su parte, salieron alterados y anormales. Dentro del triángulo de evaluación pediátrico TEP, ya, es importante tener en cuenta lo siguiente. Entonces, dentro de una apariencia normal, una respiración normal y una circulación normal, la conclusión dentro de todo puede ser diferentes problemas sistémicos, disfunción cerebral primaria. Un ejemplo, las causas más puntuales pueden ser maltrato, daño cerebral, sepsis, hipoglicemia e inclusive intoxicación, en grados pues ya muy desapercibidos.
Por otro lado, cuando la apariencia está normal, la respiración anormal y la circulación normal, la conclusión en este tipo de eventos va a ser una dificultad respiratoria. Unos ejemplos textuales, ya de lo cual la puede causar, podemos encontrar el asma no grave, la bronquiolitis, la laringitis, la neumonía y la aspiración de cuerpo extraño o también conocido como base de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Cuando la apariencia es anormal, al igual que la respiración, pero la circulación es normal, un paciente que está ante una insuficiencia respiratoria. Ejemplos puntuales de esto puede ser un asma grave o un traumatismo pulmonar. Por otro lado, tenemos entonces la apariencia normal, la respiración normal y la circulación anormal. Esto va a ser un shock compensado, donde las causas más comunes van a ser diarrea, deshidratación y hemorragia. Cuando la apariencia es anormal, la respiración normal y la circulación anormal, vamos a estar ante un shock descompensado, donde las causas más usuales suelen ser quemaduras graves, traumatismos cerrados graves y traumatismos abdominales también penetrantes. Finalmente, y no menos importante, cuando la conclusión es una insuficiencia cardíaca y respiratoria, todos los tres anteriores ítems van a ser completamente anormales, ¿ya? Y dentro de ello, pues, de los ejemplos más comunes que se pueden traer a colación, es una falla en el sistema grave, un riesgo de paro cardiorrespiratorio, entre otros. Es importante tener en cuenta diferentes aspectos, ya como puede ser la urticaria, el angioedema y la anafilaxia, cuales se pueden considerar emergencias dependiendo del grado y la situación en la cual se esté. Dentro de ello tenemos unos criterios diagnósticos de anafilaxia, donde el diagnóstico de anafilaxia va a ser muy probable si se constata alguno de los siguientes puntos. Entonces, dentro de ello vamos a tener un eh, comienzo agudo, una participación de la piel, de las mucosas y al menos uno de los siguientes, ya como lo es el compromiso respiratorio, la hipotensión o signos de hipoperfusión tisular, el comienzo agudo tras la exposición a un probable alérgeno y al menos dos de los siguientes, como pueden ser afectaciones de piel, de mucosas, compromisos respiratorios, hipotensión o signos de hipoperfusión tisular y síntomas gastrointestinales persistentes. Finalmente, no menos importante, tenemos la hipotensión tras la exposición a un probable alérgeno, entre otros. Dentro de las medidas generales, es decir, la forma en la cual vamos a actuar ante este tipo de sucesos, va a ser asegurar la vía aérea, vamos a comprobar la ventilación y la circulación, posteriormente la monitorización y vamos a proceder ya a verificar entonces el oxígeno a un 100%, obviamente si el paciente tiene disneas o dificultad para poder respirar. Esto se va a iniciar con una cánula nasal a 5 litros por minuto y posteriormente, pues dependiendo de la evolución del paciente, ya se puede pasar a una mascarilla o se puede dejar el paciente netamente ya con la cánula de oxígeno. Por otro lado, hay que tener una serie también de medidas generales, como lo son torniquetes, si hay picaduras, se va a descomprimir cada 5 o 10 minutos. Se va a administrar adrenalina, ya por concentraciones de acuerdo al peso del paciente, ya sea por vía intramuscular o subcutánea en la cara anterolateral del muslo.
Si hay hipotensión, entonces vamos a proceder a administrar bolos de 20 cc sobre kilogramo de peso y otro tipo de medidas que no pueden faltar es administrar hidrocortisona, ranitidina, dexclofeniramina y si hay broncoespasmos, se va a administrar todo lo que es albutamol, ya ayudados de un nebulizador o estridor con adrenalina nebulizada. ¿Listo? Entonces, para ello, pues es necesario tener presente que es un procedimiento que a veces suele ser algo poco usual ya para el menor, entonces pues es necesario que esté el adulto ya ayudándolo, haciéndole un acompañamiento permanente y estar pendiente de que la máscara de nebulización pues esté todo el tiempo haciendo contacto ya, con el rostro del menor. Dentro de la anafilaxia, entonces, importante tener en cuenta que todos los pacientes ya, que cumplan con criterios de anafilaxia deben de recibir adrenalina lo más precozmente posible. Este es el fármaco de elección para el shock y el broncoespasmo, ya que nos va a ayudar a disminuir todo lo que es la mortalidad y va a prevenir el desarrollo de una serie de reacciones bifásicas y prolongadas donde se tiene una acción rápida y vida media o corta, donde el margen terapéutico tóxico va a ser mucho más estrecho. En ese orden de ideas, decimos entonces que la dosis máxima en adultos vendría siendo de 0,5 mililitros. Ya generalmente lo que se administra es 0,3. Dentro de las vías de administración tenemos la vía intramuscular. Esta es la de mayor elección. Y se van a obtener todo lo que son concentraciones mucho más rápidas y altas que por la vía subcutánea. La vía intravenosa no debe utilizarse, ya que hay un gran riesgo de complicaciones, ¿ya? Porque habría una absorción demasiado eficiente e inmediata del cuerpo. La adrenalina sería muy complicado y podría acelerar la frecuencia cardíaca, entre otros. El lugar de administración es la cara anterolateral del muslo y el número de dosis, dependiendo la reacción del paciente, ya se puede repetir cada 5 o 15 minutos si persisten dichos síntomas. Entonces, la adrenalina estándar en niños menores de 6 años se va a administrar 0,15 miligramos o 0,15 mililitros. En niños de 6 a 12 años vamos a administrar 0,30 miligramos o 0,3 mililitros. Y en adultos o niños mayores de 12 años vamos a administrar 0,50 miligramos o 0,5 mililitros. Por otro lado, tenemos entonces las convulsiones febriles. Vamos a entenderlas ya, como aquella alteración donde el 80% de los casos tienen convulsiones tónico-clónicas generalizadas por un tiempo inferior a 15 minutos. Dentro de ellas no reciban en las siguientes 24 horas, ya sin ningún tipo de anomalía neurológica, posictales, salvo la somnolencia que tiene el paciente, que es un estado de sueño muy permanente. Por otro lado, tenemos las convulsiones febriles complejas. Dentro de ellas están del 15 al 20% de los casos, las que no cumplen los criterios anteriores, es decir, que son focales, son prolongadas, ¿ya? Y son mucho más extensas. Finalmente, tenemos entonces el estatus febril. Estas son excepcionales, tienen una duración mayor de 30 minutos. Es importante en este orden de ideas poder verificar la evolución del paciente, realizar un diagnóstico de acuerdo al tiempo y a la cantidad de convulsiones, ¿ya? Que se puedan manifestar en el pequeño. Dentro de los factores de riesgo asociados a convulsiones febriles
están la recurrencia e igualmente la epilepsia. Dentro de los factores de riesgo asociados a la convulsión febril están las recurrencias, están las epilepsias. Dentro de ellas, pues vamos a valorar una serie de sucesos, ¿ya? Como lo son temperatura alta, ingreso neonatal, temperatura baja durante la crisis, si esta dura menos de una hora de fiebre, si es una convulsión febril prolongada, mayor a 15 minutos, si son múltiples convulsiones febril en las primeras 24 horas, si hay una crisis focal y si hay alteraciones neurológicas. Entonces, estos son los factores de riesgo más comunes, ¿ya? Dentro de los cuales podemos valorar, ¿ya? En el momento de poder inferir posiblemente el diagnóstico de un paciente con convulsión febril, ya sea simple o recurrente. ¿Cuál es la forma en la cual se va a actuar? Entonces vamos a posicionarnos preferiblemente de cúbito lateral. Se va a tomar una mascarilla, ¿ya? Con oxígeno. Se va a medir la glicemia capilar del paciente y se va a hacer una anamnesis muy rápida, de tal manera que después de 5 minutos de iniciada la crisis, se pueden administrar algunos fármacos como que midazolam, diazepam y diazepam rectal. ¿Listo? Todo este tipo de medicamentos de una u otra manera van a generar somnolencia y relajación de todo el sistema. Si no se, ya si es un paciente con convulsiones febriles muy comunes, ya se va a repetir a los 5 o 10 minutos, ya posteriormente a la administración. Importante valorar la necesidad y la activación de una derivación hospitalaria. ¿Qué indicaciones podríamos tener presente? Entonces, primero que todo, que no sea, ya que los siguientes pasos corresponden al ámbito hospitalario, como lo va a hacer la administración de ácido valproico y la difenidato, entre otros. Pero si es una convulsión febril simple típica que ha cedido, no siempre es necesario derivar, es decir, ya buscar la manera de que de desplazarla a través de referencia y contrarreferencia. Es importante tener en cuenta que dentro de la derivación se va a pasar del área de urgencias a neuropediatría, siempre y cuando pues, tenga los factores de riesgo totalmente elevados y esté en compromiso la vida del menor. ¿Qué indicaciones podemos entonces tomar en cuenta para una derivación hospitalaria? De forma urgente, ya sospechar todo lo que son infecciones del sistema nervioso central, crisis prolongada, recurrencia en el mismo episodio febril, anomalías neurológicas, incapacidad de la familia para controlar la situación, entre otras. Para colocar una prolongada, entonces vamos a tener en cuenta ya la remisión por neuropediatría, patologías neurológicas previas, convulsión febril focal, anomalías neurológicas evidentes y la edad entre 6 meses o 5 años e igualmente la sospecha de epilepsia. Dentro de las profilaxis de recurrencia, entonces no existe una uniformidad de criterio en este aspecto. Vamos a tener en cuenta que se va a recomendar instaurar todo lo que son tratamientos profilácticos continuos o de manera intermitente a los niños, ya que varían con convulsiones febriles simples. Sin embargo, se reconoce que este tipo de episodios recurrentes pueden crear ansiedad intensa en algunos padres, ¿verdad? Siempre una preocupación constante y que en estos casos se debe proporcionar información y soporte emocional apuntando hacia la posibilidad de usar en estos casos algunos medicamentos como puede ser que el diazepam intermitente dentro de los procesos febriles.
Dentro de otros casos muy comunes, ¿no?, que se tienen que tener presente es la deshidratación, la diarrea y los vómitos. Pero cabe abordar que anteriormente, pues, con el uso de los medicamentos mencionados, también es muy prudente para tener en cuenta que este tipo de medicamentos de una u otra manera, si se administran ya de forma descontrolada, ya y sin seguir posologías, puede que inmunodeprima todo el sistema respiratorio. ¿Listo? Todo este tipo de medicamentos que buscan relajar el cuerpo tienen este tipo de condiciones. Bien. Vamos a tener entonces en cuenta que este tipo de sucesos, ya que nombramos anteriormente, va a causar un balance hidroeléctrico de forma negativa, donde puede estar producto por el aumento de pérdidas de agua y de sales, una disminución de la ingesta o inclusive de las dos. Cuanto más pequeño es el niño, hay un mayor riesgo, un mayor porcentaje de agua corporal y a partir de allí un mayor recambio diario de agua, donde va a estar expuesto a una inmadurez renal. Entonces, por eso en los niños ya se tiene que atender de forma casi que inmediata. Dentro de las causas, entonces, tenemos rotavirus, tenemos vómitos, administración de solución oral con alta concentración de solutos, pérdida renal en la cetoacidosis, pérdidas excesivas por sudor o fibrosis quística, entre otros. De acuerdo al estado general, entonces vamos a tener en cuenta la valoración de algunos ítems, como lo es en la no deshidratación, pues es un paciente que va a estar alerta, con un buen aspecto general. Si fuera una deshidratación leve, entonces su estado general sería de forma decaída, un paciente irritable. Y en una deshidratación grave, tenemos un paciente letárgico e hipotónico. Dentro de la no deshidratación, entonces la mucosa oral, esta se va a observar de manera normal. Si el paciente estuviera en una deshidratación leve, la tendría seca y pastosa. Y en una deshidratación grave, entonces ya hay una resequedad bastante fuerte. En la no deshidratación no hay sed, pues porque bebe líquidos de forma normal. En la deshidratación leve hay sed y bebe de forma muy ansiosa, pero en la deshidratación grave no es capaz ni siquiera de beber, pese a que tiene una necesidad muy grande. Dentro del plequio cutáneo, entonces, en la no deshidratación, usted va a comenzar a revertir con rapidez. En la deshidratación leve, vamos a revertir con lentitud y en la deshidratación grave se va a revertir de manera muy lenta. Bien. De acuerdo a lo anterior, entonces tenemos la clasificación en hipertónica, isotónica e hipotónica. Dentro de ella, pues vamos a valorar el plasma y la molaridad plasmática, entre otros. Cuando hablamos de una clasificación hipertónica, esta va a ser la manera más grave de deshidratación, debido a la afectación del espacio intracelular, provocando en algún momento hasta un riesgo de hemorragia, además del sistema nervioso central, entre otros. Dentro de los signos menos llamativos, vamos a tener en cuenta fiebre, irritabilidad, sed, mucosa, temblores y convulsiones muy pequeños. Dentro de la isotónica, entonces vamos a valorar de una forma un poco más frecuente manifestaciones clínicas mixtas. Y finalmente tenemos entonces la hipotónica, donde las manifestaciones clínicas van a ser mucho más precoces, ya que se va a consistir en el proceso de signos de pérdida de volumen, tanto de forma circulatoria, con la taquicardia, pulsos débiles,
signo de pliegue, ojos hundidos, mucosas secas y fontanelas deprimidas en los lactantes. ¿Qué tratamiento podemos ejercer para la deshidratación leve y moderada? Entonces, en este orden de ideas, se puede administrar solución de rehidratación oral entre 5 a 10 mililitros cada 5 o 10 minutos durante 4 a 12 horas. En caso de vómitos, si se interrumpe durante 20 a 30 minutos y hay un proceso el cual va a estar contraindicado, ¿ya? En deshidrataciones graves, disminución del nivel de conciencia, insuficiencia renal y pérdidas intensas como mantenidas. Dentro de los diferentes tratamientos de rehidratación oral, podemos traer a colación, ¿ya? Algunos sueros hiposódicos, algunos sueros orales, entre otros, donde se va a tener en cuenta entonces la necesidad puntual del paciente, si es una manera viable, pues dependiendo el nivel de conciencia y la edad del menor, el hecho de poder complementarlo a través de este tipo de sucesos. Dentro de la dificultad respiratoria, asma, bronquitis y bronquiolitis, así como laringitis, tenemos una serie de parámetros clínicos de función respiratoria, donde se van a abordar todo lo que es una frecuencia respiratoria, trabajos respiratorios, oxígeno de manera tisular. En pacientes con más de 2 meses, ¿ya? Se va a presentar una taquipnea de 60, de 2 a 11 meses, mayor a 50, de 1 a 5 años, mayor a 40, y de 5 años en adelante, mayor a 30. Dependiendo la edad del paciente, entonces normalmente tiene que saturar por encima del 94%, entre 90 hacia abajo, ¿ya? Es un paciente que está en una hipoxemia y es necesario poder intervenirlo y buscar la manera de asegurar vía aérea. Allí vamos a abordar una escala de Downes, Wood, de gravedad de la crisis asmática, la que me gustaría que posteriormente ustedes pudieran interpretarla con más tiempo para tener un poco más de enfoque respecto al tema. Dentro de la pauta de tratamiento para el asma, entonces podemos administrar salbutamol en inhalador o también nebulizado y se puede reevaluar siguiendo pues, con salbutamol de manera adecuada. Por otro lado, tenemos entonces una asma moderada. Allí se va a administrar salbutamol, anexo a eso prednisolona. Vamos a valorar el bromuro diplatropio, se va a reevaluar, a seguir con salbutamol y posteriormente con prednisolona. Finalmente, tenemos entonces la grave. Dentro de ella vamos a administrar salbutamol, prednisolona, bromuro diplatropio, oxígeno y vamos a buscar la manera de comenzar a derivarla, ¿ya? Y a gestionar el tema del desplazamiento. En cuanto a la bronquiolitis, entonces en un tratamiento leve no hay ninguno, se va a valorar y se van a tener factores de riesgo. Dentro de la moderada vamos a tener en cuenta el uso de adrenalina a modo de nebulizaciones, prednisolona, entre otros. Finalmente tenemos entonces la laringitis. Dentro de ella vamos a evaluar el uso de la dexametasona oral, alternativas budesonidas o nebulizadas. En la moderada, pues vamos a administrar dexametasona oral, budesonida nebulizada también. Y en las graves, adrenalina nebulizada, dexametasona y budesonida nebulizada. Bien. ¿Cómo y dónde se va a medir la temperatura? Entonces, realmente hay diferentes instrumentos. Dentro de ellos podemos traer a colación ya un termómetro manual de mercurio,
el cual es bastante exacto y confiable. ¿Ya? En ese orden de ideas, vamos a tener entonces presente una serie de criterios de bajo riesgo de infección bacteriana grave y las escalas de valoración de riesgo de infección bacteriana, las cuales también pueden considerarse graves. Bien, aquí tenemos un recuadro bastante práctico donde vamos a lograr visualizar una escala de valoración por lactantes de acuerdo a la escala de J. Allí vamos a abordar una serie de puntuaciones, esto con el fin de poder determinar si se está presente alguna enfermedad grave o no. Dentro de eso vamos a valorar todo lo que es la calidad del llanto. Si es normal, vamos a darle un punto. Si tiene una afectación moderada, vamos a darle 3 puntos. Y si tiene una afectación grave, se le van a dar 5 puntos. Dentro de la reacción ante los padres, tenemos igualmente 3 ítems. Por otro lado, tenemos la variación del estado general, el color, la hidratación y la respuesta, igualmente a estímulos sociales. Bien, para hacer una valoración de un niño de 3 a 36 meses de edad con fiebre, entonces vamos a tener en cuenta diferentes escalas, como es la escala de Yale. Ya dentro de ellas, pues vamos a valorar un estudio bastante completo, ya con la ayuda de ayudas diagnósticas de pruebas complementarias para obtener algo más que los signos vitales, sino también poder guiarnos a través de imágenes, ya sean realizadas a través de radiología o por el contrario, pues que sean datos concretos de pruebas y chequeos de rutina de sangre. Es necesario ya, tener en cuenta que dentro de los fármacos antitérmicos más comunes, ya que podemos traer a colación, está el paracetamol, también conocido como acetaminofén, ibuprofeno y metamizol, el cual se va a administrar dependiendo del índice de masa corporal del menor. Se va a emplear de manera secuencial y respetando todos los horarios, entre otros. Bien. En cuanto a los traumatismos cráneoencefálicos, ya es importante tener en cuenta el hecho de no dejar dormir el menor y de sí o sí llevarlo a un hospital ya de mayor complejidad, donde pueden realizarle una tomografía computarizada y de esta manera, a través de este examen Gold estándar, poder visualizar todo las anomalías ya o novedades que se puedan valorar como signos y síntomas, entre otros. Tener presente que el profesional en salud siempre se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos y alteraciones funcionales. El, este paciente es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que busca alivio, ayuda y restablecimiento. Para el profesional en salud como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede esperar tener éxito en el campo de la salud. El verdadero profesional es aquel que se interesa en el prudente y en el fatuo, en el orgulloso y en el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Una persona que siempre trabaja por la gente y para la gente. Muchas gracias. Posteriormente, les voy a compartir un video, el cual realiza una pediatra muy conocida, ¿ya? Donde vamos a traer a colación el abordaje pues, de las principales enfermedades y diagnósticos, tanto en neonatos como en pediatría. Bien, me toman un momento, ya lo vamos a compartir.
Hola, soy Diana Álvarez, soy pediatra y hoy os voy a explicar cuándo debemos acudir a urgencias con nuestro bebé o niño, tenga la edad que tenga. Nos basaremos en un documento que elaboró la SEUP, que clasifica las diferentes situaciones que nos pueden llevar a consultar con un niño en forma de semáforo. Verde para las que no son urgentes y puede ver su pediatra en consulta. Ámbar para las que sí precisan de valoración en urgencias y rojo para las que además requieren de atención médica inmediata. Empecemos por la categoría verde, problemas de salud que pueden esperar a ser atendidos cuando vuestro pediatra os pueda dar cita. Algo muy importante es que en este apartado el niño o niña mantendrá un estado general aceptable. Si junto a los síntomas que os explico hubiese cualquier alteración de las que veremos en el apartado ámbar o rojo, ahí sí habría que consultar. En cuanto a la piel, si aparecen manchas que sí desaparecen al presionar la piel, al estirarla así. En niños pequeños son bastante comunes los exantemas víricos. Se trata de infecciones que pueden cursar con más o menos fiebre y en las que aparece un sarpullido. Hay muchos virus que las pueden provocar, pero todos tienen en común que suelen mejorar sin tratamiento de la causa. Os explico algunos de ellos en este vídeo sobre infecciones típicas de los niños que van a la escuela infantil. Siempre que veáis una mancha en la piel, aseguraros de que al presionarla, al estirarla así, se borra y reaparece al dejar de hacerlo. Si no fuera así, si es una mancha rojo oscuro que no se borra, estaríamos ante lo que llamamos una petequia, que como veremos más adelante, sí es motivo para consultar de urgencia. Sigamos con la reina de las consultas a urgencias, la fiebre. Ya os he comentado en varios de mis vídeos que en la mayoría de casos la fiebre no es una urgencia. Cuando un bebé o niño tenga más de 3 meses y no presente ninguno de los signos de alarma de los siguientes apartados acompañando a la fiebre, no será necesario acudir a urgencias. Podéis pedir cita con vuestro pediatra para que lo valore pasadas 48 o 72 horas del inicio de la fiebre, ya que si consultamos muy al principio del cuadro, normalmente no tenemos suficientes datos para daros un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Y si habíais llegado a este vídeo porque vuestro peque tiene fiebre ahora y no sabéis si es una urgencia, os recomiendo ver este manual de supervivencia de la fiebre, donde os recuento todo sobre este tema. En cuanto al aparato respiratorio, otra consulta estrella en pediatría, la tos y los mocos. Si tenéis niños que llevan un tiempo acudiendo a la escuela infantil, ya os habréis dado cuenta de que son sus fieles compañeros durante todo el curso. Pero si estos no se acompañan de signos de dificultad para respirar, que veremos más adelante, no deben ser motivo de consulta a urgencias. Os cuento más sobre el manejo de los mocos en este vídeo. Luego, ante la mayoría de vómitos y diarreas tampoco será necesario consultar. Son situaciones que podremos manejar en casa con las pautas que os daba en este vídeo de aquí. Y en el siguiente apartado veremos cuándo sí debemos consultar por vómitos y diarreas. Siguiendo con el aparato digestivo, si tenemos dolores de barriga de intensidad no muy fuerte que aparecen ni desaparecen como retortijones, eso tampoco será una urgencia. Podemos tratarlos con paracetamol y calor local y esperar a que los valore vuestro o vuestra pediatra. Y para acabar el apartado verde viajamos a la cabeza. Ante un ojo rojo o picor ocular podemos esperar la valoración de vuestro pediatra, ya que en muchos casos no precisan tratamiento. Si hay muchas legañas podéis ir limpiando el ojo con suero y pedir valoración por pediatría si no mejoran a partir del 3er día. Y en cuanto a los oídos, si un niño o niña presenta dolor sin fiebre ni supuración de moco por el oído, tampoco requiere una valoración inmediata. En la mayoría de casos son situaciones que se pueden controlar administrando ibuprofeno durante 2 o 3 días. Pasemos ahora al ámbar, pero primero, si os gusta lo que os cuento, os agradeceré que me apoyéis suscribiéndose al canal o mandando un super thanks. ¿Ante qué situaciones sí debemos consultar a un servicio de urgencias? Pues básicamente en las que necesitemos hacer pruebas diagnósticas o tratamientos que no podemos demorar, que son las siguientes. En cuanto a piel, como os comentaba en el apartado anterior, cuando hay manchas rojas que no desaparecen al presionar. Estas deben ser valoradas por un médico de forma urgente, especialmente si se acompañan de fiebre y mal estado general. Consultaremos también cuando las manchas en la piel, aunque desaparezcan al presionar, se acompañen de hinchazón de labios o párpados, lo que conocemos como angioedema, ya que puede tratarse de una reacción alérgica.
Volvamos a la fiebre. ¿Cuándo sí es un motivo de consulta? Como os decía en el vídeo de urgencias en recién nacidos, cuando aparece temperatura mayor a 38 en un bebé menor de 3 meses hay que consultar siempre. En bebés cualquier infección puede ser más grave, por eso ante un bebé pequeño con fiebre es imprescindible hacer una buena valoración médica. Luego suelo deciros que lo alta que sea la temperatura no siempre es un indicador de gravedad, pero ante fiebres mayores a 40,5 medidas con termómetro axilar sí deberíamos consultar. Y consultaremos también en aquellos casos en los que la fiebre se acompañe de las alteraciones del apartado rojo del semáforo. En cuanto al comportamiento del niño, habrá que consultar ante mareos intensos y ante pérdida de fuerza, ya sea generalizada o de una sola extremidad o mitad del cuerpo. Y siguiendo con el apartado de comportamiento o pensamiento, si un niño o adolescente expresa deseos de desaparecer, de no querer seguir en este mundo, no hay que quitarle importancia y se debe consultar a urgencias. Sigamos con la respiración. Debemos consultar siempre que sospechemos que hay una dificultad para respirar. Y con esto no me refiero a que haya mocos taponando la nariz, como me pasa hoy un poco a mí, que os prometo que he visto a niños en urgencias por eso. Tranquilos que por la boca también les entra aire y no se ahogan por eso. Con dificultad para respirar nos referimos al ahogo, a que no llegue aire a los pulmones, que lo podemos detectar porque respiran más rápido de lo normal. Con la respiración se marcan las costillas, que se nota sobre todo en las de aquí abajo. Se hincha la barriga o se hunde este huequito que hay aquí entre las clavículas. O también porque escuchemos pitidos con la respiración. En el apartado gastrointestinal encontraremos varios motivos por los que consultar a urgencias. Bebés menores de un mes que rechazan las tomas de leche. El rechazo continuo del alimento es un signo de alarma en recién nacidos, así que debería hacernos consultar. En caso de vómitos y diarreas, cuando tenemos sospecha de que hay una deshidratación. Eso es, cuando estos vómitos y diarreas aparecen de forma muy frecuente durante más de 24 horas. Si el niño tiene los ojos hundidos, la boca seca, pastosa y vemos que orina poco. Si hay vómitos repetidos que se acompañan de dolor de cabeza intenso, también consultaremos a urgencias. Luego, si el niño se ha tragado algún objeto extraño, que en la mayoría de casos no pasará nada y lo eliminarán por las heces, pero hay que vigilar especialmente ante la ingesta de pilas de botón y de imanes. Y en cuanto a los dolores de barriga, consultaremos cuando sean fuertes, continuos y no cursen en forma de retortijones que van y vienen, sino que sigan empeorando con el tiempo. El dolor de la apendicitis tiene estas características y además suele situarse en el lado derecho del abdomen a medida que pasan las horas. Aunque en niños pequeños esto no siempre es así y puede ser que no localicen bien el dolor. Por último, antes de pasar al apartado rojo, en el ámbar tenemos algunos accidentes. Habrá que consultar a urgencias en caso de golpes que hayan producido deformación o heridas que puedan requerir puntos porque vemos que no van a cerrar por sí solas. También si se han ingerido productos tóxicos o medicamentos a mayor dosis de la indicada. Y veamos finalmente el apartado rojo, donde encontraremos situaciones en las que no solamente es necesario acudir a un servicio de urgencias, sino que es que se requiere de atención inmediata. Son casos en los que deberíamos valorar llamar al teléfono de emergencias, que aquí en España es el 112. En estos casos normalmente os daréis cuenta de que hay que pedir esta ayuda urgente porque el niño está claramente con mal estado general, pero vamos a verlos uno por uno cuáles son. En el apartado de piel, cuando hay claramente una mala coloración, blanco, grisáceo o azulado son colores que no queremos ver en la piel de un niño. Si es así, hay que correr. También en el caso de manchas en la piel que se acompañan de hinchazón de labios, de ojos y dificultad para respirar o vómitos o mareos, ya que en esos casos sospechamos una anafilaxia que debe ser atendida inmediatamente. En el apartado del comportamiento requerirán atención inmediata si no hay respuesta a estímulos, ya sea a la voz, al tacto o al dolor. En el caso de bebés, cuando haya una irritabilidad excesiva o a cualquier edad cuando haya un exceso de somnolencia con poca respuesta a la estimulación. Y por supuesto también si observamos movimientos anómalos que sospechamos que podrían ser una convulsión.
En cuanto al aparato respiratorio, si hay ahogo, dificultad para respirar grave, respira muy rápido, vemos claramente cómo se marcan las costillas al hacerlo, incluso vemos que hay pausas respiratorias. También ante un episodio de atragantamiento con dificultad para respirar. En dado caso es imprescindible conocer maniobras de primeros auxilios para poder atender esta emergencia desde un primer momento. Os explico estas maniobras en este vídeo de aquí. Y en caso de accidente, si hay una herida profunda que no para de sangrar pese a aplicar presión durante 10 minutos, o ante fracturas abiertas, que son aquellas en las que se ve el hueso, y ante golpes con pérdida de conocimiento. Si queréis tener este semáforo de forma resumida, podéis buscar y guardar este post en mi Instagram @doctoradipediatra. Os dejo aquí un vídeo que os puede interesar y no olvidéis Bien, perfecto. Bueno, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo en la noche de hoy. Muchas gracias por su participación y por su continuo interés dentro de las capacitaciones de forma prolongada. Sin más que agregar, les deseo una excelente noche. Un abrazo desde su país hermano, desde Colombia. Buen viento y buena mar. Muchas gracias.